Gloria a Dios. Vamos a leer Hebreos, capítulo 12, 1 a 13. Today we are continuing on with our two-part series on godly discipline. Hoy continuamos con nuestra serie que comenzamos la semana pasada acerca de lo que es la disciplina que viene de Dios. Now we have a lot to cover today, so I want to get right into it. Tenemos bastante que cubrir, así que vamos a tratar de empezar rápidamente. Let's start out by reading the text again so we can familiarize ourselves with that again, and then we'll get right into the sermon this morning. Y vamos a comenzar nuevamente leyendo el texto para que nos familiaricemos con esto y poder entonces enseguida hablar acerca de eso. So it's Hebrews chapter 12, verses 1 through 13. Así que es Hebreo capítulo 12 del 1 al 13. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood, Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves, and chastises every son whom he receives. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? If you are left without discipline in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Besides this, we have had earthly fathers who disciplined us, and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? For they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but he disciplines us for our good, that we may share his holiness. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Therefore lift your drooping hands and strengthen your weak knees. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. And make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joint, but rather be healed. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Let's pray. Vamos a orar. Lord, once again, we thank you for your word this morning. Señor, una vez más queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana. Father, we humble our hearts
Señor, y queremos humillar nuestros corazones. And Lord, we want to give you our attention this morning. Queremos, Señor, prestarte atención en esta mañana. Teach us through your word. Enséñanos a través de tu palabra. Speak to us. Háblanos, Challenge us. desafíanos, Change us. cámbianos. Encourage Y, us. Señor, anímanos, Strengthen us. fortalécenos. Through the power of your word this A morning. través, Señor, del poder de tu palabra en esta In mañana. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. So this week we're going to continue on with the concept of understanding how to receive the discipline of our Father. Hoy vamos a continuar hablando acerca del concepto de recibir la disciplina de nuestro Padre. Now last week we set the foundation of this, La semana pasada establecimos o pusimos el fundamento para esto and we looked at how the author of Hebrews was giving us the analogy of an athletic event. y vimos cómo el autor de Hebreos nos estaba dando la analogía de un evento atlético. And it was a race. He was saying we as believers, as Christians, we are in a race. Y era acerca, la analogía era una carrera. Él decía que nosotros como cristianos somos como un atleta que está corriendo en una carrera. And he started out, the very first admonition that he gave us Y la primera amonestación que nos dio was, in a race, there are things that can hold us back, that can weigh us down, that can keep us from running effectively and from having the speed we need to have. es que en una carrera hay ciertas cosas que pueden impedirnos que corramos de una manera más ligera o de una manera más efectiva. Hay cosas que quizás nos están atando, nos están haciendo hacia atrás, nos impiden avanzar hacia donde tenemos que avanzar. And he said there in verse 1, throw off every weight that will hinder you or that will slow you down in the race. Y en el versículo 1, ahí en Hebreos capítulo 12, dice que nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. But the analogy was not that we're carrying around some type of heavy weight. Pero la analogía no se trataba de que nosotros estamos llevando unas cadenas muy grandes o estamos arrastrando unas cadenas muy grandes. But in the Greek Olympic Games, they would strip down, usually completely naked, in order to run the race more effectively. Pero en esos tiempos, en lo que eran los Juegos Olímpicos allí en Grecia, las personas que corrían, ellos se despojaban o se quitaban toda su vestimenta al punto de quedar casi desnudos para poder correr con más ligereza. And the point that we drew last week was that our clothes, the things that protect us, the things that we identify who we are those weights that hold us back usually, the sins that we hold on to and cling to. Y lo que hablamos la semana pasada es que aquello que a nosotros quizás nos impide avanzar o nos impide avanzar de manera efectiva son aquellas cosas que nosotros usualmente usamos para protegernos, para cubrir nuestra identidad. Quizás es pecado, quizás son algunas maneras o hábitos que nosotros tenemos que nosotros usamos para protegernos. And so he's challenging us, and we're going to continue to see this today, to throw off those sins that we identify with, the things that identify who we are, that hold Así us que Él nos back. pide que nosotros nos quitemos de nosotros todo pecado que quizás nos están haciendo identificar. Nosotros quizás usamos esos pecados para identificarnos. Hago esto, eso significa que soy tal cosa. So the concept, one of the truths, the main ideas of this passage Y una de las ideas principales de este pasaje is about our identity. es acerca de nuestra identidad. And really, and we're going to explore this throughout the rest of this time here this morning, really that is the ultimate idea in this passage. Y eso es lo que vamos a estar explorando en esta mañana. Vamos a fijarnos un poquito lo que nos dice este pasaje acerca de nuestra identidad. The heavy weight that he's referring to in verse 1 Y ese peso que él se refiere ahí en el versículo 1, is the sin that clings to us, y ese pecado que nos asedia o que está allí atado a nosotros, like our clothes. así como nuestra ropa, So it's things that we identify with, son cosas que nosotros quizás nos identificamos con things eso. that identify us. Cosas que también nos identifican a nosotros. And the antithesis to that Y la antítesis de esto is what we're going to talk about today, es lo que vamos a platicar hoy, which is to embrace our identity as sons and daughters of God. que se nos anima a que nosotros podamos abrazar, aceptar la identidad que nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios. And how do we do that? ¿Y cómo nosotros podemos hacer esto? So this morning we're going to look at 3 ideas. Así que en esta mañana vamos a ver a 3 ideas. And then next week will be the last part of this. Y la próxima semana es la última parte de esto. And so we're going to skip over verses 2
through 4, Así que por hoy vamos a saltarnos los versículos del 2 al 4, because next week we're going to talk about that. porque la semana que viene vamos a hablar de eso. That'll be our Christmas message. Y ese va a ser nuestro mensaje de Navidad. And it will also be the final part of this message. Y también va a ser la parte final de este mensaje, de esta serie. Trust the Lord to help me tie all that together. Así que orando al Señor que nos ayude, como quien dice, a amarrar todo eso junto. Now remember, we decided to go into this because we're trying to prepare at the end of the year as we go into the new year of how to live a life of discipline and endurance. Así que recuerden que la idea por la que nosotros estamos viendo esta serie es porque este año 2017 se está terminando, está comenzando el 2018 y uno comienza a evaluar su vida, empieza a decir, ok, ¿qué cosas nuevas quiero hacer para el 2018 o qué cosas necesito perseverar? How can we enter into the year of 2018 really allowing the Lord to deal with those hard issues, those deeper issues in ¿Cómo our puedo yo lives? entrar en el 2018 permitiéndole que Dios lidie con esas cosas difíciles en mi vida? So today we're going to talk about defining my identity as a child of God, Así que hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos identificar nuestra identidad como hijo e hija de Dios, defining God's discipline, definiendo también lo que es la disciplina de Dios and defining change and growth. y definiendo el cambio y el crecimiento. So number 1, defining my identity as a child of God. La número 1 es definiendo mi identidad como hijo e hija de Dios. Verses 5 and 6. Vamos a ver los versículos 5 y 6. Which says, "And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, nor be weary when reproved by him. ni desmayes cuando eres reprendido por él, For the Lord disciplines the one he loves, porque el Señor al que ama disciplina, and chastises every son whom he receives." y azota a todo el que recibe por hijo. Do you know that one of the worst forms of abuse is? What one of the worst forms of abuse is? ¿Sabes tú cuál es una de las peores formas de abuso? One of the worst forms of abuse for a child is not physical abuse, as bad as that is. Y una de las peores abusos para un niño no es el azote físico o la parte física y tan fuerte y que es. It is not neglect, as horrible as that is. Tampoco es tener una negligencia con los hijos, tan feo que también eso es. But I believe the worst form of child abuse Pero yo pienso que la peor forma Is- de abusar a un niño is the failure to discipline our children. es la falla o la falta de disciplinar a nuestros hijos. And as parents, we all struggle with disciplining our children. Y como padres, nosotros todos luchamos en esa área de disciplinar a nuestros hijos. But as this text clearly states, Pero como nos lo dice este texto claramente, discipline and love are the same thing. la disciplina y el amor son la misma cosa. If a father doesn't discipline his children, Si un padre no disciplina a su hijo, he doesn't love them. entonces significa que él no ama a su hijo. Now, what does that mean? Ahora, ¿qué significa That eso? means we receive God's love Significa que nosotros recibimos el amor de Dios in probably the most powerful way probablemente de la manera más poderosa through his discipline. a través de su disciplina. Now, there's a difference between discipline and punishment. Ahora, hay una diferencia entre lo que es la disciplina y el And castigo. we'll talk more about this next week. Y vamos a hablar de eso más la próxima semana. Punishment is punitive. Porque el castigo es punitivo, igual. Discipline is corrective. Pero la disciplina es correctiva. Now, I'm just going to say this now and we'll explore this more next week. Y lo voy a decir, nada más lo voy a mencionar por encimita, la próxima semana lo discutimos a mayor profundidad. But as children of God, Pero como hijos de Dios, we do not receive punishment from God. nosotros no recibimos castigo de Dios. Why not? ¿Por qué no? Because Jesus was punished for our sins
on the cross. Y esto es porque Jesucristo fue castigado en nuestro lugar en la cruz. So we will never, as a believer, once we become a believer, we will no longer ever be punished. Así que como cristianos, como creyentes, ya nosotros no vamos a ser castigados. When God pours out his wrath and punishment Cuando Dios pone su ira y su castigo against sin, en contra del pecado, he's doing that as an enemy. Él lo está haciendo eso como un enemigo. But he's not our enemy. Pero Dios no es nuestro enemigo. He's our Father. Él es nuestro Padre. So when he disciplines Así us, que cuando Él nos disciplina a nosotros, he's doing it out of love Él lo está haciendo por amor. because he loves us. Porque Él nos ama. Because he's our Father. Porque Él es nuestro. This is the analogy the author's drawing here. Y esto es lo que es la analogía que el autor está pintando aquí. And it's something we all understand, whether we are a parent or whether we are a child, receiving the discipline or giving the discipline. Y eso es algo que nosotros entendemos, ya sea si somos hijos recibiendo disciplina o padres ejerciendo disciplina sobre nuestros hijos. Our parents disciplined us. We didn't like it, but we understood, we came to understand that they did it because they loved us. Nuestros padres, quizás cuando éramos pequeños, nos disciplinaban y pudimos entender en un punto que lo hacían porque nos amaban. So we understand that. Así que entendemos eso. As a parent, I understand that. Como padre yo puedo entender You eso. know, the principle's really simple. El principio es muy sencillo. And this is what the author's saying. Y eso es lo que el autor está If you diciendo. are not receiving the discipline of the Lord, Si nosotros no estamos recibiendo la disciplina del Señor, then you may not be a child of God. entonces quizás eso significa que tú no eres un hijo de Because Dios. God disciplines his children. Porque Dios disciplina a sus hijos. You know, when my friends are outside, my sons and their friends are outside playing, Por ejemplo, cuando mi hijo con sus amiguitos están jugando fuera de casa and my son does something, one of my sons does something wrong, y alguno de mis hijos hace algo que no se supone que debe hacer, or they're all there together, o maybe quizás doing están things wrong, todos juntos haciendo eso que no deben hacer, I tell my sons to come in the house yo le pido a mi hijo que venga a la casa because I have the right and I have the responsibility to discipline my sons. porque yo tengo el derecho y la responsabilidad de disciplinar a mi hijo. But the neighbor's children, I don't discipline. Pero a los vecinitos yo no los disciplino. Right? Sí, It's sí not o no? my right, it's not my No es ni mi responsibility. derecho ni mi responsabilidad el disciplinar a los hijos de mi vecino. That's the idea. Esa es la idea. If you're receiving the discipline of God, Si tú estás recibiendo la disciplina de Dios, praise God. entonces alabado sea Dios. You know what that means? ¿Saben qué significa eso? The fundamental point that it means El punto fundamental de lo que eso significa is that you are a son and a es daughter que tú of eres un God. hijo e hija de Dios. Now, we're going to understand what the discipline is and where it comes from in our Vamos a lives. entonces entender de dónde viene la disciplina en nuestras vidas. But let's first establish that God disciplining his children is an great, wonderful, beautiful expression of his love for Pero us. primero establezcamos que cuando Dios disciplina es su expresión hermosa de amor hacia nosotros. He loves Él us. nos ama. We are his children. Nosotros somos sus hijos. He doesn't neglect us. Él no es negligente con nosotros. He doesn't fail in his responsibility to discipline us. Tampoco él falla en ocuparse de su responsabilidad con So nosotros. he'll do his part. Así que Dios va a hacer su parte. The problem oftentimes is we fail to interpret what's happening in our lives as his discipline. Pero el problema es que nosotros muchas veces fallamos en lo que es la dinámica de recibir la disciplina de parte de Dios. Now, the author of Hebrews uses a verse from Proverbs. Ahora, el autor de Hebreos utilizó aquí un pasaje de Proverbios, Proverbs 3, 11, and 12. que es Proverbios 3, 11 y 12. And he makes the positive argument and the negative argument here. Y él hace un argumento positivo y un argumento negativo aquí. He says, if we are children of God, Él dice, y si son hijos de Dios, then we will be disciplined. entonces vas a ser disciplinado. And then he makes the negative argument. Pero luego hace el argumento negativo. If we aren't receiving discipline, Si nosotros no estamos recibiendo disciplina, then we're illegitimate. We're not children of God. entonces somos bastardos, no somos hijos de Dios. Now,
How does God discipline us? Ahora la pregunta es, ¿cómo nos disciplina Dios? God disciplines us through the difficulties and the trials that are in our lives. Dios nos disciplina a través de las dificultades, a través de las pruebas que hay en nuestras vidas. He uses those things, Él utiliza esas cosas, the struggles in our las lives, luchas, las pruebas en nuestras vidas, the difficulties in our las lives, dificultades en nuestras vidas, as His form of disciplining como su us. forma de disciplinarnos a nosotros. So, how do we interpret that? Así que, ¿cómo interpretamos eso? In those moments when we're experiencing difficulties, En esos momentos cuando nosotros estamos experimentando la dificultad, and usually we all are, y usualmente todos en algún punto experimentamos eso. you know, I've heard the saying, you're either in a trial Yo he escuchado ese dicho o esa frase que dicen, ya sea que tú ya estás pasando por una prueba, you're coming out of a o trial, estás saliendo de una prueba, or you're getting ready to enter into a o trial. estás listo para entrar en una prueba. It's, oh, brother, why do I always got to talk about difficulties? Pero luego uno puede preguntarse, ay, pero hermano, porque usted siempre tiene que estar hablando de dificultades. Well, we can talk about them or we don't have to talk about them, but you're still going to keep on experiencing. Como también no podemos hablar de las mismas, pero igual las vas a experimentar. So the best thing to do is learn what God is trying to do in those difficulties. Así que lo mejor que debemos hacer es nosotros entender lo que Dios está tratando de enseñarnos a través de esas pruebas que estamos experimentando. In those difficulties, Y en esas dificultades, I want to submit to you today yo les quiero presentar a ustedes en esta mañana that we have an opportunity que nosotros tenemos una oportunidad to remember three things. de poder recordar tres cosas. The author of Hebrews says, have you forgotten El autor de Hebreos dijo, ¿te has olvidado that the Lord who addresses you as que el sons? Señor que te llama a ti, que se dirige hacia ti como hijo? See, it's a matter of identity. O sea, esto aquí tiene que ver con lo que es la identidad. It's a matter of identity. Tiene que ver con la identidad. You have forgotten your identity. Te has olvidado de tu identidad. The purpose of why God disciplines us Y el propósito por el cual Dios nos disciplina, is not ultimately al final no es porque Él quiera producir en nosotros un mejor comportamiento. that'll happen, Eso sucederá. but that's not the real issue. Pero ese no es el problema o el asunto real. The issue is He wants to remind us of who we are. El asunto es que Él quiere recordarnos a cada uno de nosotros quién realmente somos nosotros. And He wants to remind us of who He Y Él is. quiere recordarnos quién es Él, que nosotros podamos recordar quién es Él. And so what is He telling us? Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo Él aquí? He told the Hebrews Él le dijo a los hebreos that who are getting ready to go enter into a period of persecution, quienes están allí entrando a un periodo de persecución and who are, as we discussed last week, who are struggling with sins and weaknesses and need to be corrected. y como lo vimos y establecimos la semana pasada, los hebreos también estaban luchando con pecado, ellos estaban luchando con cosas que tenían que ser corregidas en la vida de ellos. He challenges them and he tells them, have you forgotten? Y Él los está desafiando y les dijo, ya habéis ya olvidado. So when we're in, Cuando nosotros estamos pasando por una prueba o por una dificultad, we have to think about what we need to remember. nosotros debemos pensar en lo que nosotros debemos recordar. So we need to remember three things: Debemos recordar tres cosas. who we are, Debemos recordar quiénes somos, who God is, debemos recordar quién es Dios and is what is y happening. debemos recordar lo que está sucediendo. Who we are, ¿Quiénes somos? we are children of God. Somos hijos de Dios. In a difficulty, En una dificultad, when things are difficult, cuando las cosas son difíciles o se ponen difíciles, when we're experiencing cuando trials, estamos pasando por pruebas, the test, there's never a better test to see who we really are than in those difficult no hay un times. mejor test en nuestras vidas que cuando nosotros estamos pasando por una prueba o por una dificultad. Who is God? ¿Quién es Dios? He's our Father. Él es nuestro Padre. When we're in a trial, Sabes, cuando nosotros estamos pasando por una adversidad, oftentimes we fail to remember that He's our Father. frecuentemente
lo primero que se nos olvida es que Él es nuestro Padre. Because of the pressure, because of the tension, because of the difficulty, because of the stress. Debido a la presión, debido a la tensión, debido al estrés que nosotros sentimos. We start to want him to be something Y else. luego nosotros queremos que Él sea algo más. Or we see him as something O else. vemos a Dios como algo diferente a lo que es. We interpret him as being something else. Empezamos a interpretarlo como que Él es un ser diferente a lo que es. And so the trial causes us to forget his identity. Entonces, las luchas, las pruebas nos hace olvidar cuál es la identidad de Dios, As much as it causes us to forget our own. así como nos hace olvidar cuál es nuestra identidad. So in those moments, we are interpreting, we still have an identity. Ahora, en esos momentos nosotros aún tenemos una identidad, We just have the wrong identity. pero tenemos una identidad errónea. The trial forces us to realize and recognize in our lives the false identities that we hang on to. Y las luchas, las pruebas nos hacen reconocer a nosotros cuáles son las falsas identidades que nosotros tenemos. So in moments of difficulties or trials, Entonces, en momentos de dificultad, en momentos de pruebas, instead of identifying ourselves as sons and daughters, en vez de identificarnos a nosotros como hijos o hijas, we identify ourselves as victims. nosotros nos identificamos como víctimas. We become the victim. Venimos a ser la víctima. Now, if I'm the victim, what does that make God? Ahora, si yo soy la víctima, ¿qué hace el que yo sea víctima? ¿Qué hace a Dios? Now, listen, here's something very simple. Ahora, esto es algo bien sencillito. If I'm the victim, Si yo soy la víctima, no matter what, no importa qué, no matter what, how you try to present it, no importa cómo lo quieras presentar, and no matter what theological terms you use to present no it, importa qué terminología teológica quieras utilizar, if you're a victim, si tú eres una víctima, then God is not a father. entonces Dios no es un padre. If the devil is attacking you Si el diablo te está atacando and you're the victim, y tú eres la víctima, that means God is standing by and watching it happen, significa que Dios está como de lejitos viendo cómo sucede eso, not participating. no teniendo ninguna participación sobre That's not a eso. loving father. Entonces ese no es un padre amoroso. If you're the victim Si tú eres la víctima and God is punishing you or purposely trying to hurt you or bring pain into your life Oh, Dios. because he's mean, o Dios te está castigando y te está trayendo dolor a tu vida porque Dios es malvado, then he's not a loving father. entonces Él no es un padre amoroso. So it is easy as it is for us to play the victim. Y tan fácil que es para nosotros el jugar a ser la víctima, And I do it too. y créanme, yo también lo hago. We have to realize that it's not just about us being the victim, it also identifies him as something other than the father. Entonces debemos In this darnos cuenta que scenario. no solamente se trata de que yo piense que yo soy una víctima, pero define a Dios como algo diferente a lo que es. And when I discipline my sons, ¿Sabes? Cuando yo disciplino a mis hijos, there's such a delicate balance. hay como A delicate balance. Hay como un balance delicado. If I get too angry, Si yo me enojo de más, then my sons will interpret what's happening not as discipline, Mis but hijos- as them and they play the victim as me being against them. mis hijos, si yo me enojo demasiado, no van a interpretar la disciplina que estoy tratando de darles como disciplina. Lo van a interpretar como, oye, él es el malo de la película, yo soy la víctima. Once they become the victim, they will not learn. Y una vez que ellos se ponen en el papel de víctima, no van a aprender. If you're a victim, Si tú eres una víctima, you're not a learner no eres un aprendiz, because you're protecting yourself. porque te estás protegiendo. You're shielding Tú yourself. te estás escudando, You're defending te yourself. estás defendiendo, You're not learning. no estás aprendiendo. Instead of identifying God as our Father, we're identifying Him as a punisher. Y entonces estamos identificando, en vez de identificar a Dios como nuestro Padre, lo estamos identificando a Él como el castigador. Now listen, this is something we have to understand. Ahora hay algo que nosotros debemos entender. God is a punisher. Dios castiga.
And he does punish sin, Y él castiga el pecado, but not for his children. pero no a sus hijos. Once you're his child, Una vez que tú te conviertes en su hijo He- o hija, he is no longer your punisher. él ya no es tu castigador. He's your father. Él es tu padre. He disciplines you. Y él te disciplina. He corrects you. Él te corrige. So it's impossible for him to play that role unless in your mind, in your interpretation, he's playing that role. Así que es imposible que en tu mente tú puedas jugar ese papel si en tu mente también Dios está jugando el papel de castigador. Now we also fail to identify the situation correctly. Ahora, también nosotros fallamos en nosotros definir la situación de una manera apropiada o correcta. Whatever situation we may be going through. Cualquiera que sea la situación por la que estamos pasando. Now, this does not have to be some high-level tragedy in your life. Y esto yo no estoy hablando de una tragedia mayor en tu vida. And, oh, none of us are being persecuted, so this doesn't apply to us. Por ejemplo, podríamos pensar, bueno, ninguno de los que estamos aquí, nadie nos está persiguiendo, así que esto no se aplica a nosotros. Well, the same principles apply to just things that are difficult, things that we struggle with every day, things that we are dealing with repetitively in our Lo mismo lives. se aplica a nosotros, son cosas que tú y yo luchamos a diario, cosas que quizás que son repetitivas en nuestras vidas, que nosotros nos vemos luchando con esto. It can be an emotional issue. Puede ser un asunto emocional, It can be a difficult relationship. puede ser también una relación difícil, It can be a sin that you can't get a hold of in your life. quizás no hemos podido vencer en nuestras vidas, It can be a problem at your job. puede que sea un problema en nuestro trabajo, It can be a health issue, puede ser un asunto de salud, a difficult child. puede ser también un hijo difícil o una What hija is difícil. it in your life ¿Qué hay en tu vida that is something you struggle with regularly? que Is it that tú way? regularmente estás luchando con eso? Once you've identified that, you have to understand Y una vez que tú identifiques eso, tú debes entender that your natural tendency, que tu tendencia natural, and mine as well, y también mi tendencia natural, is to forget es olvidar. who you are. Olvidar quiénes somos. Just like he says, have you Así forgotten? como le dice, y habéis ya olvidado. Have you forgotten that God is a father ¿Te has olvidado de que Dios es un padre? and that God loves you ¿Te has olvidado que Dios te ama? and that God uses difficulties in your ¿Te has life? olvidado de que Dios usa las dificultades, las pruebas en tu vida? Now, if we're not interpreting the difficulty as God's discipline, loving discipline, Ahora, si nosotros no interpretamos las dificultades de nuestras vidas como la disciplina amorosa de Dios, then we're interpreting it automatically as something else. entonces automáticamente, por default, lo estamos interpretando como algo más. So you have to discover in your life how you interpret Así difficulties. que debemos nosotros poder descubrir en nuestras vidas cómo nosotros identificamos las dificultades y las pruebas en nuestras vidas. For some of us, we're the victim. Para algunos de nosotros nuevamente jugamos a la víctima. I don't know if you have this in Spanish, but we've talked about this before. Murphy's Law. ¿Se acuerdan que hemos hablado de lo que es la ley de Murphy? ¿Han escuchado lo que es la ley de Murphy, verdad? ¿Algunos? ¿Sí? Murphy's Sí, todos. Law La ley de is Murphy. Murphy's Law. Well, how could we tropicalize that? Murphy's Law. It's the same. Everything that could happen back to you will happen. If something bad's going to happen, Si algo, la ley de Murphy dice, si algo malo va a suceder, it will happen. va a suceder. So, I'm pulling into the parking lot. Por ejemplo, si yo estoy ahí estacionando en cualquier lugar, en el mall, por decir algo, Find a place to park. y ya encontré el lugar donde voy a estacionar, And I've been driving around for 20 minutes trying to find a place y to por park. 20 minutos tú sabes, buscado lo que es el estacionamiento para poder estacionar ahí. And finally, there's a parking space open. Finalmente hay un espacio vacío. And what happens? Somebody pulls in right before I get to it. ¿Qué sucede antes de que yo entre al estacionamiento? And how do I say? Murphy's Law. Alguien quizás viene y tú dices, Murphy's Law. This always happens to me. La ley de Murphy siempre me pasa a Doesn't mí. happen to other people, Ay, no le pasa a nadie más. but it always happens Pero to me. siempre me pasa a mí. And then we have formed an identity in regards to this situation. Y luego comenzamos a tener una identidad en lo que tiene que ver la situación.
I'm the victim. Empezamos a jugar la víctima. Bad things happen to me, Ay, lo malo siempre me pasa a mí. and it's unfair. Y no es justo. And that's how we define it. Y así entonces empezamos a definirlo. We're not learning anything from it. No estamos aprendiendo nada al respecto. We're not growing from it. No estamos creciendo tú sabes, como producto de esta prueba o lucha This que is estamos just the experimentando. burden I have to carry. Pero es solamente esa gran carga que debo llevar. Siempre lo malo me va a suceder. Bad things happen to me. Siempre las cosas malas me suceden a mí. Everyone's out to get me. Todo el mundo la tiene contra mí. Every time something bad happens, Siempre que algo malo sucede, it's people are es conspiring. porque la gente está conspirando contra mí. They're sitting around and making plans about how they can make my life Y miserable. están ahí sentados para ver cómo pueden planificar que mi vida sea miserable. They're having meetings about how we can make, let's hurt that Ellos person. están teniendo reuniones para ver cómo me pueden lastimar a mí. They've got these great elaborate strategies of Y, how they're y- going y míralos cómo ellos tienen estas grandes y detalladas estrategias para ver cómo me hacen la vida imposible. Now, let me tell you that almost all the time that's not the case. Ahora déjeme decirle que la mayoría de las veces ese no es el Be- caso, ese because no es la verdad. people don't, and don't take this the wrong way, but people don't care enough about you to spend that much time trying to hurt you. Y déjame decirte, no me lo tomes a mal, pero eso no sucede porque tú no le importas tanto a la gente como tú piensas que le importa. Simplemente no están pensando en ti todo el tiempo. They spend most of their time thinking about what you spend most of the time thinking about. Ellos pasan la mayoría de su tiempo pensando en lo que tú piensas la mayoría de tu tiempo, Which is not other people, que no es acerca de las otras personas, it's yourself. es acerca de ti mismo. So everybody's, probably in most cases, not every, but most cases, everybody's not out to get you. Entonces, en la mayoría de los casos, la gente no está conspirando o tratando de ver cómo te hace la vida de cuadritos. Now, here's one that's a little bit more difficult for some of our theologies. Ahora, aquí hay una que es un poquito más difícil cuando tenemos que ver la parte de la teología. But we interpret a difficulty as an attack from Satan, from the devil. Muchas veces nosotros interpretamos nuestras pruebas o nuestras luchas como un ataque del enemigo, un ataque del diablo. Ese es un ataque de Satanás. Now, God uses the devil. Ahora, escúchame, Dios usa al diablo. The devil does not have more power than God. God has infinitely more power than him. El diablo no tiene más poder que Dios. And if Dios the- tiene el poder infinito, el diablo no. If the devil is attacking you, Si el diablo te está atacando, and I'm not sure that he actually attacks us as individuals, no estoy seguro si es correcto decir que él nos ataca individualmente o como persona individualmente te estoy atacando a ti. that's another one of those things where it's kind of our ego, you know. Oh, Esa the es devil's otra- attacking me. You know, he doesn't even know who you are. Otra de las cosas que quizás nosotros es nuestro ego. Ah, el enemigo, el diablo está atacándome. Quizás él ni sabe quién eres tú. He's busy doing some other things. Él está bien ocupado quizás haciendo otras cosas. Oh, the devil's in my room. Ay, no, es que el diablo está en mi cuarto. So, you know, he's got more important things on his mind. Quizás él tiene cosas más importantes en su mente. He's trying to destroy God. Él está tratando de destruir a Dios. He's trying to destroy the human race as a Él whole. está tratando de destruir a la raza humana como un todo. He's not the one tempting you to eat another piece of cake. El diablo no es el que te está tentando a ti a comerte otro pedazo de pastel. Whatever involvement he may have, Cualquier involucramiento que quizás tenga él, God is still in control. Dios aún está en el control. Not only in control in the general sense, but controlling the whole Y situation. no solamente hablando de una manera general que Dios está en el control, pero Él está controlando cada situación. Remember Job? Remember the devil had to get God's permission No to sé si ustedes recuerdan la historia de Job. El diablo tuvo que pedirle permiso a Dios para poder entonces traer esas calamidades a Job. Some of us interpret a difficulty, our reaction, response to that difficulty is, this is something I can handle on my own. It's going to make me stronger. Ahora, muchos de nosotros también identificamos o empezamos a lidiar con nuestras luchas o con nuestras pruebas, decir, esto es algo que me va a hacer stronger, más fuerte.
So we tell ourselves that this is something that I'm supposed to overcome in my own strength. I'm supposed to figure out in my own mind. Y empezamos a decir, ¿sabes qué? Esto que estoy pasando, yo voy a ver cómo yo hago para yo vencer eso, para yo solucionar esto. But that is not how Scripture defines difficulty, so nor should it be how you define. Pero esa no es la manera en que la Escritura define esto, ni tampoco debes definirlo tú de esa manera. Let's go on to the next point to understand this even better. Number 2, defining God's discipline. Entonces veamos el punto número 2, que es definiendo la disciplina de Dios. Verse 7 and 10 gives us a great, wonderful definition of God's discipline and difficulties in our lives. Versículos de 7 al 10 nos da una buena definición de lo que es la disciplina de Dios en nuestras vidas. Listen to this. It is for discipline that you have to endure. Si soportáis la disciplina, God is treating you as sons. Dios os trata como a hijos. For what son is there whom his father does not discipline? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? If you are left without discipline in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Besides this, we have had earthly fathers who disciplined us, and we respected them. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? For they disciplined us for a short time, Y aquellos, ciertamente por pocos días, as seemed best to them, nos disciplinaban como a ellos les parecía, but he disciplines us for our good, that we may share his holiness. pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. So in verse 7, Ahí en el versículo 7, we see that the author is defining how God disciplines us. el autor está definiendo cómo Dios nos disciplina. And there's another translation, I think it says it, endure hardships as God's discipline. Y hay otra traducción que quizás la podríamos entender un poquito mejor, que tiene que ver perseverar en las disciplinas de Dios. So the idea is we have to have a place to locate God's discipline in our Así que lives. lo que tenemos que hacer es tener un lugar, tenemos que poder saber cómo ubicar la disciplina de Dios en nuestras vidas. What is the location? When does it happen? How does it take place? ¿Cuál es la ubicación? ¿Dónde sucede? ¿Cómo se da al lugar? Now in English we have this old saying. Ahora, en inglés nosotros tenemos esta frase antigua. It said a parent would discipline their child. Y habla de que un padre disciplina a su hijo. Back in the days when you could actually do this, En los tiempos cuando antes se podía hacer eso, they would take their child to what they would call the woodshed. ellos llevaban a los hijos era como un cuartito donde me imagino que guardaban la madera, la leña. Which would be a place in the back of the house, and they take them out there and they would administer discipline to them. Y allí entonces los padres le daban su disciplina a sus hijos en ese cuartito de atrás de la casa. So it's like locating in your life where the woodshed is. Entonces la cuestión aquí, o la analogía es, debemos nosotros ubicar en nuestras vidas dónde es ese cuartito, dónde es que está haciendo la disciplina en ese momento. Or here in Spanish we say what is the chancleta, right? O ver de dónde o a dónde está viniendo ese chancletazo. Identifying the chancleta. Identifica de dónde viene la chancleta. You have to be able, if you can't locate it, if you can't identify it, you can't receive the discipline. Porque si tú no puedes identificar de dónde viene, entonces no puedes recibir la disciplina. So the idea again is that the author is saying here, enduring the hardships in our lives is how we receive discipline of the Lord. Así que lo que nos está hablando aquí el autor prácticamente es cuando nosotros resistimos las pruebas que Dios nos da. How we receive when we endure the hardships in our lives, the difficulties in our lives.
That's how we receive the Esa es discipline la of the manera en Lord. cómo nosotros recibimos la disciplina del Señor. That's the chancleta. Esa es la chancleta. Now, I think we need to kind of lay a little more foundation here. Y creo que quizás es importante que nosotros podamos establecer un poquito más o echar un poquito más de fundamento aquí. And it goes back to our identity. Y nuevamente, se va atrás hacia nuestra identidad. If I don't understand, Si yo no entiendo and if I have not embraced y si no he aceptado, si yo no he abrazado that I am a child of God, de que soy un hijo o una hija de Dios, then I'm going to fail to even admit that I even need to be disciplined. entonces no voy a poder admitir que necesito disciplina. Now, the author draws this comparison Y sabes, el autor lleva esta comparación between natural discipline of our parents entre lo que es la naturaleza, la disciplina natural de nuestros padres and discipline from God. y lo que es la disciplina de Dios. And he tells us the ways that it is like, one is like the other. Y él empieza a comparar cómo es una y cómo es la otra. God expresses his love to us as a father through discipline, just like our human fathers expressed their love to us through discipline. Dios expresa su amor a nosotros a través de su disciplina, de la misma manera que nuestros padres también nos demuestran su amor con la disciplina que ejercen sobre nosotros. But he also draws a contrast. Pero también él hace un contraste. He says there's a comparison between earthly discipline and heavenly discipline. Father, Hay una comparación en lo que es la disciplina terrenal y la disciplina celestial, and there's also a contrast. pero también hay un contraste. The contrast is that God's discipline is superior to our discipline as parents on the earth. Y el contraste es que la disciplina de Dios es superior a la disciplina de nuestros padres terrenales. And we see this in verse 10. Versículo 10. It says, "For they disciplined us for a short time, Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban as it seemed best to them, como a ellos les parecía, but he disciplines us for our good, pero para lo que nos es provechoso, that we may share his holiness." para que participemos de su santidad. And this is where we have a problem. Y aquí es donde nosotros tenemos un problema. Earthly discipline La disciplina terrenal, from our parents la disciplina que viene de nuestros padres, is received es recibida when we are children. cuando nosotros somos niños. So when we grow up, Entonces, cuando nosotros crecemos, we do not receive discipline from our parents ya anymore. nosotros no recibimos la disciplina de nuestros padres. We shouldn't. No debemos recibir la disciplina de nuestros padres. Our relationship with our adult parents as adult children Cuando ya changes. nosotros somos adultos, nuestra relación como hijos adultos con nuestros padres, But the author draws the contrast here. aquí el autor da ese contraste. Our parents disciplined us for a short amount of time. Él habla de que nuestros padres terrenales nos disciplinan por un periodo corto And then they don't discipline us anymore. y when de we're ahí ya no nos 18. disciplinan más. Una vez que cumples 18 años, ya, or 19, o 19, or 20, o 20, or 21. o 21. But the point is, it should come to an end. Pero el punto es que debe terminar en algún punto. If you're still disciplining your 45-year-old son, Si tú todavía estás disciplinando a tu hijo de 45 años, we have a problem. entonces tenemos un problema. And we know that. Y nosotros sabemos eso. But here's the contrast. Pero aquí está el contraste. Our earthly parents discipline us for a short while. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban por un periodo corto. God disciplines us for good forever. Pero Dios nos disciplina para nuestro bien y nos disciplina para siempre. Now, our failure to understand that Ahora, el que nosotros no podamos entender esto causes us to have all kinds of problems with our own identity, God's identity, and our interpretation of difficulties in our lives. hace que nosotros tengamos una dificultad al interpretar o al entender nuestra identidad,
al entender la identidad de Dios y al entender lo que es las pruebas que tenemos nosotros en nuestras vidas. You want to know, and God will keep disciplining us. Y sabes, Dios va a continuar disciplinándonos. You know when His discipline will stop? ¿Sabes cuándo la disciplina de Dios va a detenerse? When you grow up. Cuando tú crezcas. No. When you grow up. Ah, es una pregunta. Cuando tú crezcas. When you're mature. Cuando tú madures. Make sure. No, it'll stop the day you die. No, la disciplina de Dios va a terminar en el momento que tú mueras. I have some other great news for you. Y tengo unas buenas noticias para ustedes. Because God uses the difficulties in your life, Debido a que Dios utiliza las dificultades en tu vida, I can tell you with absolute certainty, yo te puedo decir con toda certeza, the moment when you will no longer have difficulties in your en el life. momento que ya Isn't this tú, great? en el momento que ya tú no tengas dificultad, I can tell you with absolute certainty, the moment when you will no longer have difficulties. en el momento que ya tú no tengas dificultad, For every person, it's exactly the same. para cada persona es lo mismo. The moment you die. ¿Cuándo tú vas a dejar de tener dificultad en tu vida? En el Brother, momento que tú mueras. the day you En die. el momento que tú mueras es cuando vas a dejar de tener dificultad. Oh, brother, the Christian shouldn't have difficulties Ay, because the pero- Christian can have victory over all things in his life. Hermano, no, los cristianos no pueden tener dificultad, hay que tener victoria, victoria. Victoria! Well, then I guess what you're telling me is you don't need to be disciplined anymore Entonces me because pregunto- you have arrived. Quizás es que ya tú no tengas que ser disciplinado porque ya llegaste al tope. Oh, no, brother, I'm just telling you the Christian's supposed to be victorious. No, hermano, es que la vida cristiana tiene que ser victoriosa. But the Bible tells us that our loving Father expresses His love to us through His discipline through the difficulties in our Pero lives. la Biblia habla de que nuestro Dios, nuestro Padre amoroso, nos demuestra su amor a través de las dificultades, a través de la disciplina que son esas pruebas y dificultades en nuestras vidas. You see, the problem is we don't see ourselves as children. Pero el problema está en que no nos vemos a nosotros como sus hijos. I love the way the Apostle John addresses his audience in the first epistle of Me John. encanta cómo el apóstol Juan, en la primera epístola de Juan, habla con su audiencia. He calls them my children. Él les dice, hijitos. You will always, now listen to this, Y escuchen esto con claridad. we mature, we grow. Nosotros maduramos, nosotros crecemos. And in our position, we are sons of God. Y en nuestra posición nosotros somos hijos de Dios. But in a practical sense, we are always going to be God's children. Pero en un sentido Practical. práctico, nosotros siempre vamos a ser los niñitos de Dios, los hijitos de Dios. Now listen to verse 9. Y fíjense Verse 9, back to Hebrews. fíjense en el versículo 9 en Hebreos 12. Besides this, we have earthly fathers who disciplined us, and listen to this, and we respected them. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Esta también palabrita significa lo respetábamos. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? Y dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? What is he telling us? ¿Qué nos está diciendo He's aquí? saying, you know how to do this. Él está diciendo, tú sabes cómo hacer esto. You had parents. Tú tienes padres. They disciplined you, Y tus padres te disciplinan. and you respected them, Y los respetabas. even if it was difficult, Aún si era difícil la disciplina. even if sometimes you didn't, Aún si algunas veces no lo hacías. even to this day, Aún en este punto. even if you had parents that weren't good parents, Aún si tú no tuviste buenos padres. you still have a deep respect for your parents. Aún así tú tienes en lo profundo un profundo respeto por tus And padres. so do I. Y yo también. The author is saying, El autor está diciendo, how much more should we have that same amount of respect for ¿cuánto más God the Father? debemos nosotros tener este tipo de respeto para Dios nuestro Padre?
when he is disciplining us for the things in our lives, ¿Sabes? Cuando Él nos está disciplinando a nosotros en las cosas o por las cosas en nuestras vidas, that he's trying to change, cuando que Él está tratando de cambiar, and those are the moments when we can show him respect and as his children. esos son los momentos que nosotros podemos mostrarle nuestro respeto a Dios como sus hijos. But you have to see yourself as a child. Pero tú debes verte a ti como un hijo. A child, it's automatic and natural for a child to be corrected. Debes verte como un niño, porque cuando hablamos de niños, automáticamente uno ve que no hay ningún problema en que un niño reciba disciplina de sus padres. Some of you just simply don't like to be corrected. Ahora, hay algunos de nosotros que simplemente no nos gusta ser corregidos. You don't like to admit when you're wrong. No nos gusta admitir cuando estamos en lo equivocado. Now, don't think that if you're like that with other people, you don't carry that over into your relationship with God. Ahora, no pienses que si nosotros somos así con otras personas, que nosotros entonces no hacemos lo mismo con Dios. You respond the same way. Porque respondemos de la misma manera. We have to remember, Nosotros debemos recordar, he's the authority. Él es la autoridad. I'm the child. Yo soy el niño. He's the father. Él es el padre. I'm the child. Yo soy el niño. He's the one who corrects. Él es el que corrige. I receive that correction. Yo recibo esa corrección. I need to be Yo corrected. necesito ser corregido. I have not arrived at a place where I no longer have sin. No estoy en ese lugar en mi vida donde ya yo no tengo pecado. In my physical and natural life, I've gotten to a place where I no longer need to be corrected by my parents. En mi vida natural, en mi vida física, sí, he llegado quizás al punto donde ya mis padres terrenales no deben corregirme. But in my walk with God, I don't arrive to that En place. mi caminar con Dios no he llegado a ese lugar. He keeps correcting Y me, Él continúa corrigiéndome. and I need to keep receiving Y that yo correction. necesito recibir continuamente su corrección. And the way he does that Y la manera en que Él hace esto is through the difficulties in our es a través de lives. las dificultades y pruebas en nuestras vidas. If we are interpreting the difficulties in our lives Ahora, si nosotros estamos interpretando las dificultades de nuestras vidas as something we don't deserve, como algo que no merecemos, and again playing the y victims, si estamos nuevamente, como decíamos hace un rato, jugando o poniéndonos en el papel de la víctima, we're not responding like a child who respects their father. entonces no estamos actuando como un niño que respeta a su padre. A person who recognizes I'm not there yet, I haven't matured yet, I've got difficulties in my life because there's still things that God wants to change in me. ¿Sabes? Una persona que entiende la disciplina y dice, ¿sabes qué? Dios todavía a través de estas pruebas me está disciplinando. Él quiere cambiarme. And so this is our last point number 3, El how punto- we interpret those difficulties, which is how we interpret growth and change in our lives. Y el último punto, ¿cómo nosotros podemos interpretar estas dificultades, estas adversidades en nuestras Defining vidas? change and growth. Definiendo el cambio y crecimiento. So here at the end in verses 12 and 13, Ahí en los últimos versículos 12 y 13, and let's read those y again. vamos a leerlo nuevamente, Therefore lift up your drooping hands and strengthen your weak knees. dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, And make straight paths for your feet, y haced sendas derechas para vuestros pies, so that what is lame may not be put out of joint, para que lo cojo no se salga del camino, but rather be healed. sino que sea sanado. Strive for peace. I'm sorry, that's it. So the author is bringing us back at the end here Así que el autor aquí al final nos está llevando to the analogy that he began with, a la analogía del principio. the race. ¿Se acuerdan? La analogía del- So he has told us that the Christian walk, we are in a race. Y él nos está diciendo que como en la vida cristiana nosotros estamos como ese atleta en esa carrera corriendo. He has defined for us that it is about our identity. We are children of God. He is our Father. Y él ha definido que se trata de nuestra identidad, el entender que nosotros somos sus hijos, que él es nuestro padre. And now he tells us in verse 12 and 13 that because of this, we should run the race. We should lift up our hands, strengthen our knees. Y luego aquí en el versículo 12 nos dice que por eso debemos nosotros levantar nuestras manos y también nuestras rodillas paralizadas And be encouraged. y ser
ser animados. You should be encouraged. Sabes, tú debes ser animado. You've not heard something discouraging this morning. Tú no has escuchado algo desanimador en esta mañana. You've heard something encouraging. Now you can Tú has escuchado identify algo que anima y ahora puedes identificar the difficulties in your life las dificultades en tu vida as God's love, como el amor de Dios, as God's discipline, como la disciplina de Dios, as the means through which you can grow and mature. como la manera o la vía donde tú puedes crecer y madurar. So what should you do? Así que, ¿qué puedes hacer tú al respecto? You should walk out of here ready to keep running the race. Puedes salir de aquí listos a seguir corriendo en esa carrera. I love this part. I think it is here in verse 11. Listen to this. Y me encanta lo que dice ahí en el versículo 11. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. Es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. But later it yields the peaceful fruit of righteousness to Pero those who después have been trained by it. da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercidos. Listen to that last phrase. Escucha esta última frase. For those who have been trained by it. Para aquellos que en ella han sido ejercitados. Again, sticking with the athletic analogy, he is bringing us back to that idea of being trained. Y nuevamente con esa analogía de la carrera, Él nos trae de vuelta a esta idea de ser ejercitado o entrenado. So I want to help you to see this morning and understand what the application is. Así que ustedes ven mañana y quiero ayudarles a entender cuál es la posible aplicación para nuestras vidas de acuerdo a este pasaje que hemos leído hoy. How can we work this out practically in our lives? ¿Cómo podemos poner en práctica esto en nuestras vidas? Am I going to have an opportunity to apply this right away? Is this just theory? ¿Tendré la oportunidad de poner en práctica lo que hemos escuchado inmediatamente o será que todo esto solo es teoría? Well, that depends. Bueno, eso depende. If you have no problems in your life, Si tú no tienes problemas en tu vida, no difficulties, si no tienes ningún tipo de dificultad, then you won't have an opportunity to apply this right entonces away. quizás no tengas la oportunidad de poner en práctica lo que hemos escuchado And you hoy. can stop listening. Y quizás entonces no necesitas escuchar. But if you do have Pero difficulties, si tienes dificultad, if you do have si problems, sí tienes problemas, if you do have struggles si tienes luchas and issues in your life, y asuntos en tu vida, then right now entonces ahorita you can apply this. puedes aplicar esto. Today. Hoy. I had a notebook in which I wrote the questions down. I think I left it back there. Sí. Okay. I've been thinking a lot lately, just trying to draw the analogy between Yo he estado tratando de pensar últimamente, tratando de llevar lo que es la analogía physical exercise, physical discipline, entre lo que es los ejercicios físicos o la disciplina física and spiritual discipline. y lo que es la disciplina espiritual. And we see the author makes that analogy here. Y nosotros podemos ver que el autor hizo una analogía como esta aquí. So there has to be something we can do Así que yo creo que debe haber algo que nosotros podamos hacer to apply this to our para lives. poder aplicar esto a nuestras vidas. So, I was thinking about this concept of pain and how our tendency as soon as we are in a difficult situation is to protect ourselves, and when the pain comes, Y yo estaba pensando un poquito, cuando uno experimenta dolor por algo, lo primero que uno experimenta un dolor físico, uno trata de protegerse donde está el dolor. Like mine. and we have this thing here now at the called Crew Fit that we do. Por ejemplo, aquí tenemos algo que hemos comenzado hace casi como un mes, 2 meses, algo que le llamamos Crew Total Fit. Están invitados todos. And there's some of the people that are involved in that have really focused and really have done a great job. Y hay
varias personas que ya por tiempo han desarrollado una disciplina física tal que son excelentes en esa condición física. And some of us have struggled a bit. Y algunos de nosotros hemos luchado con eso. But the point that I started to think about is, okay, what is it about an athlete or someone who is highly disciplined physically? Y yo estaba pensando un poquito, ¿qué es lo que tiene quizás esas personas atletas, aquellos que hasta cierto punto han desarrollado una disciplina físicamente hablando? What is the difference ¿Cuál es la diferencia between them and some of us that struggle with physical entre discipline? ellos y aquellos que luchamos con esa área? And I think the difference is their response to pain. Y yo pienso que la diferencia es la respuesta que ellos tienen al dolor. And I've been talking to some of my friends about this who are disciplined in this area and trying to get some of their Y insights. estaba hablando con algunos de estos amigos para escuchar un poquito de cuáles sus pensamientos en esto. I have to talk to them because I can't use myself as an example. Y tengo que hablar con ellos porque no puedo usarme como ejemplo. And so the idea, I think the difference is the interpretation of pain. Pero creo que la idea es la diferencia de la interpretación del dolor. An athlete Un atleta or someone who's very o disciplined alguien que es muy disciplinado en su área física has learned to interpret the pain as a good thing, as a positive thing, algo positivo and as something that will, as this verse says, produce fruit in their lives. y han interpretado eso como algo que va a producir fruto en sus vidas. They feel pain, Que ellos no sientan ese they feel dolor. it just like everybody else. Ellos sienten el dolor quizás como todos los demás. But something's in their brain, they interpret it differently. Pero hay algo diferente en su cerebro que interpretan el dolor de una manera distinta. Oh, I feel the burn. Oh, it hurts. Well, Ellos that's no the dicen, to hurt. ya no voy a hacer nada al respecto, no voy a seguir con el ejercicio. No, siguen. Have you ever been around some of these athletes? It's like they like the pain. Ah, they get all hyper. Oh, the Que sabes que parte física y cuando tienen dolor como que anima más pesado, qué sé yo. They don't call it pain, they call it the burn. At Ellos least no in le English. llaman como dolor, nada más algo que para quemar, ¿no? Me imagino, para quemar. Now, I think we can do that in our spiritual walk with God Y yo creo que nosotros podemos hacer esto en nuestro andar cristiano con Dios. if we take these principles of training. Si nosotros tomamos estos principios de entrenamiento, But the first thing we have to do is we have to break the pain barrier. We have to stop protecting ourselves when the pain comes in our lives and receive it as discipline. pero lo primero que debemos hacer nosotros es poder traspasar la barrera del dolor y dejar de protegernos cuando nosotros sentimos dolor y enseguida nos protegemos. Debemos traspasar eso y entender esto como una oportunidad. So I want to give you 5 questions Y quiero darte 5 preguntas que tú puedes hacer when you're encountering cuando estás encontrándote con una dificultad, when you're dealing with a difficulty, cuando estás lidiando con una dificultad, when you're about ready to enter into a difficulty. cuando estás tratando o entrando a una dificultad. I want to challenge you, if you've got a pen and paper, write this down. Así que si tienen un papel, una pluma, un lápiz, yo les invito a que escriban estas 5 preguntas. The first discomfort you can press through is taking out the pen, taking out the paper, and actually writing it down. La primera manera que tú puedes traspasar esa barrera del dolor, tomen sus fotos. esa Or es buena. take a picture. And we can try to They put can this take a up, picture. and we can put this up on the Facebook page later. Sí, si lo vamos a poner también, Celex, si se puede poner esto también en la página de Facebook. So number 1, what is the, and we kind of last weeks. Y esto incluye un poquito lo que nosotros platicado la semana pasada y en esta semana. What is the weight? ¿Cuál es el peso? What is that thing that we do that protects us, ¿Qué es eso que yo hago que me protege? but that is a sin? Que es un pecado. One of the things that I deal with is anger. Yo les mencioné la semana pasada de mi lucha con el enojo. So for me, I have to understand that when things get difficult, Así que para mí yo debo entender que cuando las cosas se ponen difíciles, my response is anger. mi respuesta es el enojo. Maybe your response is pride, Quizás tu respuesta es el orgullo. denial, Quizás tu respuesta es la negación. maybe
you enter into some type of sin. Quizás cuando tú estás en adversidad entras en algún tipo de pecado. What do you do when things get difficult? ¿Qué haces tú cuando las cosas se ponen difíciles? Number 2, what is the test? What is the trial? La número 2 es cuál es la dificultad o la prueba. So you've identified how you respond to difficulties. Ya identificaste cómo respondes tú ante la adversidad, ante la prueba. Now, what is the difficulty? Ahora, ¿cuál es la dificultad? Maybe it's a difficult relationship. Quizás es una relación difícil. Maybe it's a really difficult class load in the university. You have a lot of hard classes. Quizás es un curso difícil que tengas, una clase difícil. Maybe it's an emotion. Quizás es un asunto emocional. So you identify that. Now, for those of you that can't think of anything, Para aquellos de ustedes que no puedan pensar en identificar esto. and some of us, by the way, some of us have been taught theologically to not ever call anything in our life a trial or a difficulty. Y lo que sucede es que quizás alguno de nosotros teóricamente se nos ha enseñado que no podemos mencionar, oye, estoy pasando una dificultad. O sea, que eso es pecado decir esas palabras, que estoy pasando por una dificultad o por una prueba. So Y se nos ha dicho que no digamos o ni mencionemos las cosas difíciles en nuestras vidas. So you need to be challenged in that. Así que debes ser desafiado en esto. But if you can't think of the difficulty in your life, Si no puedes pensar en lo difícil de tu vida, think about okay, in the morning when you pray. You can try to do this tomorrow morning. hazlo quizás mañana. En la mañana cuando ores a Dios, What are the things that you're asking God for forgiveness for? ¿por qué cosas le estás pidiendo a Dios que te perdone? Those things Esas cosas are the things He wants to deal with in your son heart. las cosas que Dios quiere lidiar en tu vida. And then you think, okay, this was the thing I want to ask for forgiveness for because of a reaction or some type of sinful response. Quizás tú le dices, bueno, es que yo quiero pedirle a Dios por la manera en que reaccioné o la manera que actué en cuanto a esto que se me presentó. What was the situation in which that response happened and in which I responded that way? ¿Cuál fue la situación por la cual respondiste de esa manera? That situation Esa situación is God's test. es la prueba de Dios. And it'll keep happening Y va a continuar sucediendo until you respond to His discipline in that hasta que area. tú respondas a la disciplina que Él quiere traer a tu vida. ¿Cuál es la falsa identidad? La número 3. ¿Cuál es la falsa identidad que proyecto en vez de proyectar a Cristo? When I'm in that situation, Cuando estoy yo en esa situación, instead of identifying myself as a child of God, en vez de identificarme como un hijo o como una hija de Dios, instead of identifying God as my Father, en vez de identificar a Dios como mi Padre, I'm putting on a false identity. estoy poniéndome una falsa identidad. I'm the victim. Soy la víctima. When I'm a victim, I'm not a child of God. I'm not Igualmente, acting like a child of recuerden, God. cuando eres una víctima no estás actuando como un hijo o una hija de Dios. Or for me, with my anger, I'm trying to get control of the situation. O quizás para mí, con el enojo, estoy tratando de controlar la situación. The child doesn't need to be in control. El niño no necesita estar en el control. This is a conversation I have to have with one of my sons over and over and over again Esta es every una- single day. Es una de las conversaciones que todos los días tengo con uno de mis hijos. Is that I tell him we're going to do something, Le digo que vamos a hacer algo and he starts asking 1,000 questions. y luego pregunta miles de cosas respecto a eso. Oh, what about this? What about this? Who's going to be there? ¿Quién va a estar 1,000 aquí? ¿Cómo vamos a questions. hacer? No sé qué. O sea, todas las preguntas de qué vas a And I hacer. say to him, son, Le digo, y you need to know all of tú that. no tienes que saber todo That's eso. information you don't need to know. Esa es información que no es necesaria You need to que trust debas saber. Tú debes me confiar en as mí your father. como tu padre. That you don't need to know everything that's going to happen between now Y and no 2050. necesitas saber todo lo que va a pasar de aquí al 2050. Trust me. Confía en mí. So we put on false identities. Identify what that Que nos is. ponemos falsas identidades. Identifiquen cuáles son esas cosas que nos ponemos. Number 4, what am I doing to avoid the trial? La número 4, ¿qué estoy haciendo para evitar o Mitigate. mitigar el dolor de esa What dificultad? am I trying to do to make it easier? ¿Qué estoy tratando yo para hacer que esa situación sea más fácil? Ignoring that it even exists? Estoy tratando de ignorar Because que brother, existe la prueba. Christians don't have problems. Porque nuevamente, hermanos, los cristianos no deben tener problemas. Avoiding dealing with it?
¿Será que estoy tratando de evitar el lidiar con eso? Or going to the other extreme ¿O me estoy yendo al otro extremo? and lashing out, Y getting angry, like me estoy quizás Reacting. enojando, reaccionando de una mala manera, trying to control the situation? tratando de controlar la situación. And the last La question, última pregunta, how am I disrespecting God as Father in these situations? ¿cómo estoy irrespetando a Dios como Padre en esta situación? It's fundamental to discipline. If you're a parent, you have children, you know it's always a fundamental issue about respect. Y sabes, esto es algo fundamental como padre, si tienes hijos, tú sabes, y tú como hijo con tus padres sabes que la disciplina tiene que ver también con el respeto. It doesn't matter what the issue is. No importa cuál es el asunto, I'm always having the conversation, even now with my sons as young as they are. yo desde ya, aun cuando mis hijos están pequeños, estoy teniendo la conversación con ellos. This is not respectful. Cuando ellos hacen algo y que no es respetuoso, le digo, oye, no estás respetando. So we humble ourselves. Así que, sabes, nos humillamos a nosotros mismos It's not just an issue of behavior. y no es un asunto nada más de comportamiento, It's an issue of our es hearts. un asunto del corazón. Do we really see ourselves as children? La pregunta es, ¿realmente nos vemos a nosotros como niños? Listen, some of you don't. Y déjame decirte, algunos de ustedes no se ven así. And some of you probably don't like to even be told that right now. Y quizás en este momento a algunos de ustedes no les gusta escuchar que se te esté diciendo esto. Because you've established yourself Porque quizás te has establecido a ti mismo and you see yourself as mature, y te ves como una persona madura, an adult, como un adulto, a leader, un líder, successful. como una persona de éxito. Your pride doesn't like to be called a Y child. quizás tu orgullo no permite que tú seas llamado un niño. But in front of God and before God, Pero frente a Dios, delante de Dios, we all are. todos somos niños. We need to humble Y ourselves. debemos humillarnos a nosotros We need to mismos. come before the Lord and say, Lord, I need to grow. I am still growing. I'm your child. Help me. Y necesitamos decirle, Señor, yo te necesito crecer. Soy tu hijo, soy tu hija, necesito crecer, ayúdame. Every day. Todos los días. Now, we've discussed as we end here this morning, Y al terminar en este tiempo, we've discussed a child of God, hemos hablado todo el mensaje Which- acerca o dirigido which a in- un hijo de Dios, a una hija de Dios. which implies that there is such a thing as people who are not Lo children cual of God. implica que también hay personas que no son hijos de Dios. God every human being to become. Dios proveyó un camino para que todos los seres humanos pudiesen ser hijos de Dios. When he sent his son, Jesus Christ, Cuando Él envió a su Hijo Jesucristo to die on the a cross. morir en la cruz. And once we've received the gift of the sacrifice that Jesus made on the cross, Y una vez que nosotros recibimos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, we become a child. entonces dice que eso más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos A de son, Dios. a daughter. Hijos de Dios. We receive the protection of him as our father. Y como padre, Él nos da su protección. We receive the direction of him as our father. Como padre, Él nos da su dirección. And we will not receive his punishment against sin. Y nosotros no vamos entonces a recibir el castigo que antes merecíamos por nuestro pecado. Which is what every one of us deserves. Lo cual es lo que todos merecemos. But because of what Jesus did, Pero debido a lo que Cristo hizo, isn't this incredible? ¿no es increíble esto? Because of what Jesus did, Sabes, debido a lo que Cristo hizo, we can be sons nosotros podemos ser hijos of the living Creator. de Dios, We have to surrender our lives to him. pero lo que debemos hacer es rendir nuestras vidas a Él. It's a decision that everybody has to make, Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar, to say, Jesus is my Lord, de decir, Jesús es mi Señor, to repent of our de sins, arrepentirnos de nuestros and to give our pecados lives to him. y de entregarle nuestras vidas a If Él. you've heard this message this morning and you are here and you're not sure if you did that, Si have ever tú done that, has escuchado este mensaje, ya sea aquí o por Facebook, then please talk to one of us afterwards. y dices, sabes que yo nunca he hecho eso en mi vida, al final puedes acercarte a algún There will be a reception
and where you'll be even more specific about this Y morning. si estás necesitando, queremos invitarte a una acción y Don't leave here today no te vayas de aquí hoy without making that decision sin tomar esa decisión to become his child. de convertirte en su hijo o en su hija. Let's pray. Vamos a orar. Father, we're so grateful. Señor, estamos tan agradecidos We were once your enemies. porque antes éramos tus enemigos, Now we are your pero children ahora somos tus hijos because of what Christ did. debido a lo que Cristo hizo. And we're so grateful that you are a loving, perfect Father. Señor, y estamos tan agradecidos porque tú eres un Dios amoroso, un Dios perfecto. Señor, tú no cometes errores. And it's because you love us Y es debido a que tú nos amas, that you bring difficulties into our lives, que tú, Señor, has permitido las dificultades en nuestras vidas so that you can change us, para que nos puedas cambiar, so you can set us free. para que nos traigas libertad. One of us Y, Señor, cada uno de this week nosotros en esta semana spends some time pasamos tiempo identifying these questions. identificando, haciendo estas preguntas. Help us Ayúdanos to remember a recordar que tú nos amas. the difficulty itself Señor, que la dificultad en sí misma reminds us of your love, nos recuerda de tu amor, reminds us of who we nos are, recuerda de quién eres tú, reminds us of who you are. nos recuerda de quién eres tú, Lord, de quiénes we somos thank nosotros. Señor, gracias. James said, Como Santiago dijo, welcome trials into your life. Welcome que trials podamos into your darle life. la bienvenida a las pruebas en nuestras vidas. Lord, we thank you Señor, te damos gracias for the por las difficulties, dificultades. We- Gracias that you love us enough porque tú nos amas lo to suficiente, keep trying to change us. Señor, para seguir trayendo esto y cambiarnos. Lord, we come before you and we submit ourselves to you. Y venimos delante de ti, Señor, queremos someternos, We're not in control, you are. entendiendo que nosotros no estamos en el control, pero tú sí estás en el control. You are Señor, y Father. tú eres el Padre, We are the child. nosotros los niños. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Help us to understand Ayúdanos a entender that that's the lesson we need to learn. que esa es la lección que debemos aprender. Not just about behaving better, No solamente acerca de portarnos mejor, but remembering who we are. pero de recordar quiénes somos. Help us. Ayúdanos, Señor. And we pray that in everything you do in our lives, Y oramos que en todo lo que hagas en nuestras vidas, as we enter into a new year, ahora que también estamos a punto de entrar en un nuevo año, that your name will be te ha glorificado, that you will be exalted, que tú seas exaltado and that we will be set free y que nosotros podamos tener libertad and change y cambio and grow. y crecimiento. In the name of Jesus En el Christ, nombre de Jesús, our Savior and Lord. nuestro Señor y Salvador. Amen.